Continuamos con más acá en Primera Hora. Hemos llegado al segmento de recomendaciones médicas y preste mucha atención porque tenemos un tema muy interesante y muy importante para toda la familia. Nos acompaña el día de hoy la doctora María José Machado, que nos va a estar hablando acerca de las enfermedades que pueden provocarse por causa de la lluvia, pero en este caso las enfermedades respiratorias. Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días Álvaro. Gracias por la invitación. Claro que sí, el día de hoy queremos hablar sobre este tema muy importante como son las enfermedades de las vías respiratorias. Y hoy nos vamos a centrar en lo que es las enfermedades de las vías respiratorias inferiores, como es la neumonía. Esta tiene mucha importancia debido a que representa la novena causa de muerte en los adultos. Pero sin embargo, cuando la consideramos por enfermedades infecciosas, es la primera causa. Y en los niños también constituye la primera causa de muerte. Por lo tanto, podemos decir que esta afecta a dos extremos de la vida, a los menores de 2 años y a los mayores de 65 años. ¿Cuál es la incidencia de esta enfermedad? Que de hecho podríamos definirlo como una infección. Así es. La neumonía se define como una inflamación de las vías respiratorias inferiores que puede ser causada ya sea por virus, bacterias y hongos. Y en los niños llega incluso a ser el 22% de las causas de defunciones en los niños entre 1 y 5 años. Ahora, muy importante también conocer un poco, sabemos de que sí afecta muchísimo lo que es, bueno, la lluvia, esta temporada así, pero también hay algunos otros factores que puedan provocar a que una persona pueda padecer de neumonía. Claro que sí. Es importante conocer los mecanismos por el cual el individuo puede ser afectado por una neumonía. Y estos son a través de las aspiraciones de microorganismos que están presentes en los senos paranasales, en la nariz, en la boca. Estos microorganismos son aspirados hacia lo que son las vías respiratorias inferiores. Sin embargo, debemos de conocer que si el paciente tiene su sistema inmunológico competente, estos microorganismos son destruidos o son expulsados. Por lo tanto, los pacientes que tienen el sistema inmunológico deprimido son los pacientes que tienen mayor riesgo. Estos hablamos, por ejemplo, de los pacientes que tienen cáncer, los pacientes que están en quimioterapia, los pacientes, por ejemplo, con VIH, que están incluso también en tratamiento, pacientes que han sido trasplantados por órganos debido a que ellos tienen un tratamiento inmunosupresor. Y también los pacientes que tienen enfermedades crónicas como son la diabetes, cardiopatías, enfermedades renales crónicas, hepatopatía. Esto en cuanto a ese primer mecanismo. También existe otro mecanismo que es a través de la aspiración de gotitas de flujo. Cuando una persona estornuda, expulsa los microorganismos a través de estas gotitas y son aspirados por los pacientes, ¿verdad? Y el tercer mecanismo es a través de la broncoaspiración. Los pacientes que han sufrido una lesión cerebral, eventos cerebrovasculares o pacientes con parálisis cerebral infantil, estos tienen el mecanismo de la deglución afectado y por lo tanto pueden broncoaspirar microorganismos a través de secreciones, de vómito, que son aspirados hacia las vías respiratorias inferiores. Yo también le preguntaba detrás de cámara porque me llamaba muchísimo la atención que he escuchado muchísimas personas que dicen yo tuve COVID tanto tiempo y me quedaron secuelas, mencionan mucho. Entonces la pregunta es, ahora hablando de la neumonía, a largo plazo es posible que el haber tenido COVID vaya a afectarlo. Sí, claro que sí, ¿verdad? Sobre todo en aquellos pacientes que ya presentan secuelas, es decir, cicatrices a nivel del pulmón. Estos tienen mayor riesgo. Igual, por ejemplo, las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes que tienen asma, también son pacientes que son propensos a sufrir las neumonías. Y hablando un poco más ahora de los síntomas, ¿cuáles son aquellos que, bueno, uno primero lo identifica el paciente y luego pues acude ya al médico, pero cuáles son esos síntomas que se presentan cuando alguien está padeciendo de neumonía? Ok, principalmente la tos, que puede ser productiva con expectoraciones ya sea amarillentas, verdes y también con estrías de sangre, es muy importante. Puede presentarse la fiebre, que puede ser alta o baja, y sobre todo la dificultad respiratoria.
También existen otros síntomas como por ejemplo el dolor en la punta de costado, que es un dolor que se exacerba cuando el paciente respira. Y también existen otros síntomas que nos pueden servir como síntomas de alarma para ver que es una neumonía grave. Por ejemplo, los pacientes que presentan confusión, que presentan deterioro del estado de alerta, de conciencia, y también cuando la frecuencia respiratoria alcanza mayor de 30 respiraciones por minuto, ¿verdad? Y también existen otros síntomas que ya son más generales, como son el malestar general, dolores de cabeza. Ahora, ¿cómo ustedes en su labor, cómo se puede diagnosticar cuando una persona está padeciendo de neumonía? Ok, el diagnóstico es principalmente clínico, ¿verdad? Los médicos debemos de hacer un examen de tórax muy exhaustivo que debe de incluir lo que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. A través de esos hallazgos nosotros podemos definir si un paciente presenta un proceso neumónico, la cual se puede corroborar a través de una radiografía. También existen estudios de laboratorio que nos pueden hablar de la gravedad, como son la biometría hemática, la PCR, que son reactantes de fase aguda, y también existe un examen que se llama procalcitonina, que también nos ayuda a ver cuál es la etiología. Si este es menor de 0.5, podemos hablar de que su causa puede ser viral o de hongos, y si es mayor de 0.5, la causa es bacteriana. Y de hecho hay muchas cosas, bueno, lo que ha mencionado usted es de que hay que estar, en pocas palabras, al tanto de nuestra salud en ese sentido y poder acudir a un médico de inmediato, porque incluso a largo plazo, si esto no se ha llevado con un tratamiento adecuado, puede tener repercusiones más graves, ¿verdad? Así es, y algo muy importante, sobre todo si la neumonía es bacteriana, es empezar el tratamiento de forma temprana, ya que si se empieza de forma temprana podemos tener un desenlace mejor. Y el tratamiento en este caso con las personas que están empezando a tener síntomas y aquellas personas que ya padecen de neumonía, ¿cuál es el tratamiento que pueden seguir ellos? Bueno, tenemos que diferenciar primeramente de los pacientes que requieren tratamiento en casa y aquellos que requieren tratamiento hospitalizado. Y también depende del agente etiológico. Si la neumonía es bacteriana, se trata con antimicrobianos, antibióticos, y debemos de saber de que el microorganismo más frecuente es el neumococo. Si la neumonía es viral, que estos son más frecuentes en niños, no debemos de utilizar antibióticos, ¿verdad? Esto debemos de tenerlo muy en cuenta debido a la resistencia que hay en nuestro país de antibióticos. Y si es antifúngico, pues también el agente más común es el Pneumocystis jirovecii, ¿verdad? Que es tratado con trimethoprim sulfamethoxazol, y estos son más frecuentes en pacientes VIH, ya sean niños y adultos. Y algo muy importante también es de que, bueno, una costumbre que se tiene normalmente en Nicaragua, que es una mala costumbre, es el de automedicarse. ¿Cuál es la recomendación que daría usted en este caso? Porque sabemos de que esto puede causar muchísimo más daño al no saber exactamente cuál es el medicamento adecuado. Por ejemplo, en el caso de estas personas o de aquellos que padecen algún tipo de enfermedad crónica y aún así ellos dicen yo voy a tratar de automedicarme a ver cómo resuelvo. Sí, no, lo importante siempre es la evaluación del médico, que es la persona que más sabe pues de la enfermedad. Y también es muy importante, como mencionaba, lo que es la prevención. Decíamos, ¿verdad?, que ahorita pueden haber una incidencia mayor de casos debido a la lluvia. También es muy importante el hacinamiento, se deben de airear lo que son las casas donde uno vive, y sobre todo la prevención, ¿verdad? Es muy importante vacunarse. Nosotros tenemos en Nicaragua los esquemas de vacunación, por ejemplo la pentavalente incluye la vacuna lo que es de la Haemophilus influenza, que es el virus más frecuente. Y esta es administrada a los 2, 4 y 6 meses. Y luego se puede aplicar una dosis anual. Sobre todo también en pacientes que mencionaba anteriormente son más propensos, mayores de 50 años con enfermedades crónicas. También existe la vacuna del neumococo, que también se administra al segundo, cuarto y sexto mes.
pero sin embargo se pueden aplicar 2 dosis en aquellos pacientes de 6 meses hasta 23 meses que tienen una enfermedad crónica y también en mayores de 50 años con enfermedades crónicas. Ahora, una pregunta, bueno, la neumonía, bueno, sabemos de que es una enfermedad que afecta mucho a las personas, a los nicaragüenses en estas temporadas de lluvia. Y ahora una pregunta acá es, ¿esta enfermedad o el padecer de neumonía puede desencadenar otro tipo de afectaciones respiratorias, algún otro tipo de enfermedad? Pueden causar insuficiencia respiratoria que puede conducir a la muerte y es ahí muy importante. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta, sobre todo a los pacientes que fuman, que deben dejar de fumar. ¿Ya? El mecanismo por el cual se afectan los pacientes que fuman, nosotros tenemos unos microcilios que son los encargados de expulsar las secreciones de las vías respiratorias. En los pacientes que fuman, estos cilios se enlentecen o dejan de moverse, por lo tanto las secreciones dejan de expulsarse, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Aunque a veces es difícil pues dejar lo que es el tabaco, pero debemos de hacerlo por nuestra salud. Y sobre todo tener en cuenta de que también el fumar a largo plazo va dañando más los pulmones y va poniéndolos más vulnerables a cualquier otro tipo de enfermedad. Así y eso es. también me lleva a hablar un poquito ya en general para ir cerrando. En esta temporada de lluvia, que sabemos que el invierno pega muy fuerte, aquellas enfermedades también que son muy comunes en esta temporada, bueno, son las respiratorias, por supuesto, en ese caso. ¿Cuál es la recomendación, al menos tratar con cada una de ellas? ¿Cuáles son las enfermedades que suelen dar en este tipo de temporada? Sí, por supuesto que son las enfermedades de las vías respiratorias superiores, ¿verdad? Es muy importante, como mencionábamos, lo que es el sistema inmunológico, por lo tanto se debe de tener una alimentación adecuada, rica en vitaminas, que estos son a través de lo que son las frutas y las verduras. Esto es muy importante, y como hablaba de lo que es el hacinamiento. Existe pues un mayor riesgo, por ejemplo, en los niños que asisten a la escuela, ¿verdad? Porque pueden ser infectados con otros niños, por lo tanto es muy importante que si un niño tiene síntomas respiratorios, que se quede en casa para no afectar pues a los otros niños. También es muy importante saber que existen desde el 4% hasta el 35% de personas que tienen colonizado con el neumococo las vías respiratorias. Por lo tanto, es muy importante medidas de cuidado, por ejemplo, que si vamos a estornudar, nos coloquemos lo que es el codo para no poder evitar lo que es la expulsión de estos microorganismos y podamos infectar a otros. También el uso de mascarillas en los pacientes que son inmunosupresos, que ya hablamos anteriormente, en aquellos que tienen enfermedades crónicas es muy importante. Y sobre todo, como mencionaba, el hábito de fumar. Así que bueno, ahí tienen, amigos televidentes, esa información y esa recomendación para que en esta temporada de lluvia, en estas temporadas puedan, su salud pueda ser óptima y no puedan descuidarse ni un momentito, porque sabemos que luego son muchísimo más graves los daños. Me gustaría que nos comparta sus números de contacto, donde usted está atendiendo. Ok, yo atiendo en Neurofarma, ¿verdad? Cuyos números son el 222-33-200 y mi número personal, que es el 8876-5522. Para todo tipo de consultas. Así es, estamos a la orden, claro que sí. Okay, muchísimas gracias, doctora, por esa excelente información que estoy seguro que es demasiado valiosa para nuestros amigos televidentes y sobre todo en estas temporadas. Así que bueno, vamos a quedar acá con el segmento de recomendaciones médicas, pero nos vamos a trasladar al otro lado del estudio con muchísimo más acá en Primera Hora. Adelante.